Bueno, siguiendo con el concepto de análisis bivariado, ¿cierto? Vamos a estudiar y ver la interpretación de la correlación, ¿cierto? La correlación es una prueba estadística que se usa bastante y que lo que busca es, a través de la correlación de Pearson, busca identificar la relación lineal que existe entre dos variables, ¿ya? La correlación en sí parte del concepto de covarianza, ¿cierto? La covarianza de X respecto de Y, y que es una sumatoria de la multiplicación de el dato X y respecto del promedio del conjunto de datos, multiplicado por el dato Y respecto del promedio del conjunto de sus datos dividido en n, ¿cierto? N es el número de observaciones. El tema de la covarianza es que la covarianza solamente me indica la dirección del movimiento que presentan estos dos datos en su relación, ¿cierto? Ya sea positivo o negativo, ¿cierto? Si es positivo significa que ambos se mueven en el mismo sentido, si es negativo significa que se mueven en sentidos distintos. Es decir, por ejemplo, si un dato sube, el otro sube si es positivo, y si es negativo, si uno sube, el otro baja. Sin embargo, la covarianza no mide la intensidad que tiene esta relación lineal entre las dos variables. Y para eso se usa el concepto de correlación, ¿cierto? Que asume la covarianza y la divide por la multiplicación de las desviaciones estándar de X multiplicada por la desviación estándar de Y. Y al generar esta correlación, lo que yo mido es la dirección y la intensidad de la relación de esta. O sea, lo que yo esperaría encontrar es una relación que sea lo más intensa posible respecto de esta relación que presentan ambas variables. Ahora, existen algunos valores de correlación que ustedes pueden ver acá en esta tabla. Si bien aquí se entregan solamente los valores positivos, también rige para los valores que son negativos, recordando que el intervalo en el cual se mueve el coeficiente de correlación va desde el -1 al 1 pasando por 0. En este caso, si ustedes pueden ver, si el R es igual a 0 significa que no hay correlación entre las variables. Y así vamos subiendo hasta una correlación perfecta que viene a ser el R igual a 1. Si por ejemplo el R está entre 0 y 0.2, es una correlación de una intensidad muy baja. Si está entre 0.2 y 0.4 es baja. Si está entre 0.4 y 0.6 es moderada. Si está entre 0.6 y 0.8 es alta. Si está entre 0.8 y 1 es muy alta. Y si, como ya lo dije recién, si es igual a 1 es una correlación perfecta. Acá se muestran algunos tipos de visualización de correlación. Por ejemplo, aquí tenemos los mapas de correlación de un conjunto de variables que tiene que ver con la contaminación, ¿cierto? Aquí tengo las variables como contaminación CO2, temperatura, fábrica, bueno, número de fábrica, número de habitantes, velocidad del viento, lluvia, cantidad de lluvia y días de lluvia, respecto de la correlación que se tiene una con respecto a la otra. Ahí, si ustedes se fijan acá, en la diagonal están los círculos más grandes, lo cual indicaría que es una correlación perfecta o igual a 1, dado que estoy vinculando o relacionando la variable consigo misma. Contaminación con contaminación, temperatura con temperatura, etcétera. Acá también se ven otra matriz de correlación que va desde el -1 al 1, que es lo que yo le indicaba respecto del rango en el cual se mueve la correlación, ¿cierto? Pasando por cero. Ya son temas visuales que se pueden ir observando. Ahora, ¿cómo yo debiese interpretar este coeficiente de correlación? Si ustedes se fijan acá, tengo dos tablas. Una tabla que es el valor de correlación, ¿cierto? Que en este caso viene a ser el R. Y en otra tabla tengo la probabilidad de valores respecto de la prueba que estoy realizando, que es la correlación, ¿cierto? Ustedes se recuerdan que en el caso de la correlación nosotros dijimos que la hipótesis nula, ¿cierto? Tiende a ser que R es igual a cero, o sea que no hay relación entre las variables, y la hipótesis alternativa es que R es distinto de cero, o sea que existe una relación, ¿ya? En este caso, la primera tabla, si ustedes se fijan en la diagonal, tenemos la correlación perfecta, o la relación perfecta porque, como ya les comentaba en la parte visual, estamos relacionando la variable consigo misma. Si avanzamos y vemos la relación entre contaminación de CO2 con temperatura, vemos que esta es de -0.54.
o sea, tiene una dirección que es negativa y una intensidad que está en un nivel, si analizamos la tabla, ¿cierto? Estaría en un nivel moderado. En el caso de fábricas, número de fábricas, la contaminación es de carácter positiva, o sea, eso quiere decir que entre más fábrica, más contaminación. Sin embargo, es de punto 26, lo cual nos estaría indicando que es bastante baja. Y así, observando cada variable con la otra, contaminación respecto de habitantes, si se fijan, es 0,09, es casi despreciable respecto de los valores que yo dice tener para que la correlación sea con una alta intensidad. Contaminación y velocidad del viento, 0,05, contaminación y lluvia, un 0, y contaminación y días de lluvia, un 0,52. Si yo, por ejemplo, quisiese construir un algoritmo que me pudiese predecir la contaminación respecto a las variables, yo tendería a ocupar las que tienen una más alta intensidad respecto de la relación. Y en este caso sería temperatura y días de lluvia, ¿cierto? Que son las que tienen las más altas. Sin embargo, acá es importante ver si es que existe esta significancia estadística respecto de la relación que estamos observando. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, tenemos que en el caso de contaminación con temperatura, la probabilidad, ¿cierto? El valor de probabilidad es 0,01. Si yo lo comparo contra 0,05, estoy indicando que yo debiese rechazar H0, ¿cierto? La probabilidad es menor que el nivel de significancia y estaría en zona de rechazo, con lo cual yo rechazaría H0 y aceptaría H1 indicando que R es distinto de 0. O sea que este valor de menos 0,54 es estadísticamente significativo. En el resto, si ustedes se fijan, por ejemplo, en contaminación y fábrica, contaminación y habitantes, contaminación y velocidad del viento, contaminación y lluvia y contaminación y días de lluvia, todas las probabilidades son mayores a 0,05, entonces yo estaría en zona de no rechazo, lo cual debiese indicar que no existe una relación que sea estadísticamente significativa entre esas variables, por ende, yo no debiese ocupar, por ejemplo, eh, para este algoritmo que yo les comentaba en un principio, ocupar días de lluvia ya que no es estadísticamente significativo. Esto es importante porque lo que me permite ver si efectivamente esta relación que yo estoy observando entre las variables tiene una significancia estadística para poder ser usada. Y esta prueba es una prueba que es muy utilizada justamente en partes iniciales cuando se están construyendo modelos. Por ejemplo, si yo construyera un modelo de regresión logística, una regresión múltiple, una regresión probabilística y otro tipo de modelos, yo lo que debiese ver en un principio es si es que estas variables están correlacionadas, me refiero a estas variables que son de tipo independiente, correlacionadas con la variable dependiente, y por otro lado yo debiese ver, en el caso de estos modelos, si es que las variables dependientes también están relacionadas o no. Recuerden que el ideal de los modelos es que sea lo más simple posible, y cuando una variable está relacionada con otra de forma estadísticamente significativa, indica que yo debiese elegir una de las dos para poder construir un modelo mucho más simple respecto de un modelo con muchas variables. Entonces acá lo que es importante es ver, por una parte, la dirección e intensidad de esta relación y por otra parte hay que observar también este tema de la significancia estadística a través de la probabilidad y el error tipo 1, nivel de significancia o alfa, que ya lo conversamos en un principio. Otra prueba que es interesante es el ANOVA de un factor, ¿cierto? Y el ANOVA, que es el análisis de varianza de un factor, se utiliza para comparar las medias de tres o más grupos independientes. Recuerden nosotros que conversamos en torno a esta prueba T de comparación de medias y decíamos que la variable categórica tenía solamente dos, dos bajadas, ¿cierto? Hablábamos de hombre-mujer, etc. En el caso de la ANOVA, la variable que es de tipo categórica tiene tres o más grupos que son independientes entre sí. Y lo que indica en este caso la hipótesis nula de la ANOVA es que todas las medias son iguales y la hipótesis alternativa es que al menos una media de este grupo es distinto. Por ejemplo, si yo ahora quiero ver el ingreso ya no entre hombres y mujeres, sino entre grupos de edad,
supongamos jóvenes, adultos y adultos mayores, jóvenes de 18 a 29, adultos de 30 a 59 y adultos mayores de 60 y más, yo lo debiese ver a través de una nova de un factor, ¿cierto? Porque la variable, en este caso categórica, tiene tres niveles o tres grupos independientes, ¿cierto? Jóvenes, adultos y adultos mayores. Importante que dentro de la interpretación de la prueba, acá nosotros trabajamos de forma bastante similar, ¿cierto? Que es los supuestos de independencia, normalidad dentro del grupo y la igualdad de varianza, homocedasticidad, es cierto que lo veíamos a través de esta prueba del EVEN. Y la interpretación es la misma que hemos visto siempre, ¿cierto? Si el P, que es la probabilidad, es menor al nivel de significancia, que en este caso lo definimos en un 5%, se rechaza H0, o sea, hay diferencia entre los grupos, y si es mayor no se rechaza H0, lo cual indica que no hay diferencia significativa entre los grupos. Acá es importante que también existen pruebas post-hoc, que son comparaciones entre pares, ¿cierto? Porque a diferencia de la prueba TEN, donde yo comparaba de forma directa el grupo 1 con el grupo 2, acá yo pudiese hacer una comparación entre pares. Por ejemplo, si existe una diferencia estadísticamente significativa entre jóvenes y adultos, entre jóvenes y adultos mayores, y entre adultos y adultos mayores, ¿cierto? Yo tendría tres niveles de significancia y para eso se usan algunas pruebas como los modelos Tukey y otros más que tienen esta interpretación respecto de los pares que se van observando. ¿Ya? Es una prueba bastante parecida a la prueba T, así que es importante que el trabajo que se realice en cuanto a la interpretación sea muy similar a esa prueba que ya observamos anteriormente. Importante que dentro de lo que es el análisis estadístico existen varias herramientas que nosotros vamos a ir utilizando que tiene que ver con algunos programas informáticos que los vamos a ver con más detalle, pero que tienen que ver principalmente con estos programas de código abierto como R u otros que se puedan ir utilizando y que los vamos a ver ya de forma mucho más práctica con, con ejemplos y bases de datos reales que se vayan trabajando. Así que en próximas cápsulas estaremos revisando el tema de por qué usar R, ¿cierto? Cómo se instala y cuáles son las utilidades que existen respecto de otros programas estadísticos que pueden ser de código abierto o no y que también son bastante usados para la realización de estos test estadísticos que hemos estado viendo.